Mi nombre es Óscar Martínez Figueroa, yo soy ingeniero agrónomo parasitólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, egresé en 1983, tengo más de 30 años trabajando en el cultivo del banano, los últimos 20 años trabajando en el control de cigatoca negra. Actualmente laboro para la empresa Summit AgroMéxico, donde tengo un puesto como asesor de proyectos especiales en 3 cultivos, entre ellos el cultivo del banano, que es el tema que nos toca hoy. Vamos a hablar acerca de una enfermedad tan importante que llegó a Tabasco desde 1981, que es la cigatoca negra del banano, causada por el hongo Mycophthalella afigiensis morelet, y en su estado sexual y en el estado asexual es Paracercospora afigiensis. El banano es un cultivo de gran importancia económica, ya que es una fruta que está al alcance de los consumidores por su precio y por cultivarse todo el año. Es un generador de mano de obra, porque se habla que más de 12,000 familias dependen de este cultivo por la gran cantidad de labores que se hacen en él mismo. Y es generador de divisas porque se exporta a países de Europa, Estados Unidos, Rusia y Japón. En algunas épocas del año, el precio nacional rebasa el precio de exportación. Este precio baja considerablemente, como actualmente tenemos que una caja de banano vale alrededor de 30 pesos. Pero si tomamos el precio de venta a nivel nacional, el promedio, siempre va a estar por encima del costo de producción de una caja. Una finca productiva se mide al producir entre 2.800 a 3.000 cajas. Entre más cajas produzca, mejor rentabilidad va a tener el productor de este cultivo. Es un cultivo muy rentable porque su precio de venta en promedio a nivel nacional rebasa el costo de producción de una caja de banano. Epidemiología de la cigatoca negra. ¿Qué es la cigatoca negra? La cigatoca negra es la enfermedad más agresiva de las hojas de los bananos y de los plátanos. Se caracteriza por un deterioro rápido de las hojas. Este hongo, el hongo de cigatoca negra, ataca las hojas alimentándose de las hojas del banano e incapacita a la planta a producir racimos de calidad comercial. Afecta el crecimiento y productividad de la planta. Una planta de banano requiere determinado número de hojas para llegar al que su fruta esté al grado de corte que requieren los mercados tanto de exportación como nacional. El daño directo de cigatoca negra es a la planta. El hongo se alimenta y va secando a la planta para incapacitarla de forma productiva. La fruta es afectada por el hongo de cigatoca negra de manera indirecta porque le viene una maduración prematura. Un racimo de banano tiene que cortarse en verde para que se madure en el anaquel o se madure en las bodegas del comprador. Por lo tanto, el hongo de cigatoca negra, la planta, al no tener la cantidad de hojas que requiere para producir un racimo de calidad comercial, se va a madurar en campo, por lo tanto es una pérdida para el productor. Impacto económico de la cigatoca negra. Cuando la cigatoca negra llegó, el primer brote de cigatoca negra en México se presentó en Tapachula, Chiapas, en una finca que seguramente ya no existe, que se llamó Caté, en 1980. En 1981 esta enfermedad aparece en el Plan Chontalpa, donde habían 1,000 hectáreas de banano abandonadas. Posteriormente llega a Teapa en 1981, en abril, y los impactos que causaron esta enfermedad cuando llegó a la zona fue, en primer lugar, un desconocimiento de la enfermedad. La enfermedad que anteriormente existía era la cigatoca amarilla. Esta enfermedad era menos virulenta que la cigatoca negra. ¿Cuáles fueron los impactos? Un incremento en el número de aplicaciones. El costo por hectárea se incrementó. Se habla que el control de cigatoca negra por hectárea por año anda alrededor de $817. Se tuvo necesidad de usar nuevas moléculas. Las moléculas que existían no eran tan suficientes como para controlar esta enfermedad. Y algo que se puede considerar como algo positivo por la llegada de cigatoca negra es que el productor que actualmente depende de su cultivo, tuvo que cambiar el manejo tecnificado de su finca. Muchos productores tuvieron que terminar de ser plataneros o bananeros porque no se tecnificaron. Esa es la parte positiva que se puede mencionar de la enfermedad. Una planta de banano afectada por cigatoca negra, el porcentaje de pérdida de producción puede ir desde un 50 hasta un 100%, y el costo de control de cigatoca negra dentro de los costos de producción está entre un 30 y un 40% aproximadamente. Otra de las situaciones del impacto fue los intervalos de aplicación. Cuando existía la cigatoca amarilla, los intervalos de aplicación eran de 12 hasta 15 días. Hoy en día van entre 7 y 8 días en la zona de Tabasco y entre 5 y 7 días en la zona de Tapachula. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida de cigatoca negra es mucho más corto, mucho más virulento, por lo tanto es mucho más agresiva.
La enfermedad de cigatoca negra pasa por diferentes estadios. En forma general pasa por 6 estadios. Me voy a abocar en 5 estadios básicos, que es lo que normalmente vemos en campo. El primer estadio de cigatoca negra es un punto café amarillento que se llama brote. Este puntito es un punto de una pizca de menos de 1 milímetro de longitud que solamente se ve en el envés de la hoja. Con la ayuda de las condiciones climáticas, esta pizca crece y forma una pizca de 1 a 3 milímetros de longitud y ya se ve en el haz y en el envés. La pizca crece y pasa a un tercer estado, que es el estado de estría. Esta estría crece de 1 a 3 milímetros de ancho por 5 milímetros de longitud. En este momento, el hongo empieza a producir la reproducción asexual con la formación de conidios y conidóforos. ¿Qué es lo que reviste la virulencia de esta enfermedad? Que en una etapa tan temprana como es la estría, empieza a reproducir su ciclo de vida, porque los conidióforos caen de las hojas de más alto por el lavado de lluvia, por el agua de rocío, caen a hojas bajeras o a los hijuelos. Por eso vamos a ver algunos hijuelos afectados por cigatoca, pero esto se debe al lavado de los conidios. El estadio 4 de cigatoca negra es una mancha oval de color café oscuro. Esta se ensancha, cesa en este momento la reproducción asexual y empieza la reproducción sexual con 2 estructuras, los peritecios o pseudotecios y el espermogonio. El espermogonio es el órgano masculino que con ayuda de las espermáceas va a fertilizar al peritecio o pseudotecio. Dentro del pseudotecio existen unas ascas o saquitos y se habla que en un solo ciclo de vida cada pseudotecio o peritecio liberan 150 esporas, pero no hay uno, son miles de millones de peritecios que existen en la hojas o en la parte donde ya llegó al estadio 6, que es la quema. En ese momento es cuando se empieza a liberar las esporas de cigatoca negra, que van a hacer que la enfermedad se propague dentro de la misma finca o hacia otros lugares. Cigatoca negra está presente en todo el país. Todas las zonas productoras de banano, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Colima tienen cigatoca negra. Actualmente no hay una zona que no esté presente, incluso a nivel mundial. ¿Esto por qué? Porque se ha venido diseminando de manera progresiva a través de los años. Pero hoy en día no tenemos una sola zona que no esté presente la cigatoca negra. Diseminación de la enfermedad. La diseminación de la enfermedad es principalmente por esporas y conidios. La espora es por la forma sexual y conidios por la forma asexual. La diseminación está basada en 2 fases, la liberación de conidios o esporas y la otra es el transporte de propágulos. Las esporas son el principal elemento que van a hacer que la enfermedad se disemine de una zona en la parte interna de la planta o a otras zonas productoras de banano. Liberación de la enfermedad. El salpique de agua es la parte importante para que éstas se liberen, los conidios cuando están maduros. Para el caso de la ascospora, la espora permanece en el asca, en el pseudotecio, y una vez que éste se madura, empieza a liberarse. Por eso es importante que cuando se hagan labores, que más adelante vamos a hablar de saneo, las hojas queden con el envés hacia abajo porque es donde presentan la mayor cantidad de estoma, por lo tanto va a estar la mayor cantidad de lesiones en esa parte de la hoja. La liberación de esta estructura está favorecida por el agua libre, por el rocío, por la humedad y la irrigación. Transporte de espora y conidio. Aquí vamos a mencionar brevemente la importancia que tiene una labor que es el saneo. Se habla en datos de acuerdo con investigadores que en una hectárea de banano, donde no hay un control de la enfermedad, podemos tener más de 76 millones de esporas que se pueden liberar. Estas esporas son transportadas por las corrientes de aires y en forma lateral y en forma vertical se suben con la corriente de aire y se transportan por toda la plantación. Una planta de banano que está abandonada en una zona va a ser de gran peligrosidad porque ahí la cantidad de esporas que se está generando es muy grande. Entonces, realmente ya mencionamos la cantidad de esporas, por eso hay que cuidar las hojas del banano, evitar de alguna manera que lleguen a estadios tan avanzados. El estadio 6, que es la quema, que es donde se lleva a cabo la liberación, se debe de eliminar de la planta de banano para que ésta caiga con el envés hacia abajo y las esporas al liberarse caigan al suelo y no sea al revés. El establecimiento del parásito. Germinación de esporas. Hay varias condiciones que pueden o no permitir que la espora entre al estoma. El más importante es que las condiciones favorables, la espora germina de 2 a 6 horas, penetra en los estomas, en los tejidos del estoma y continúa su desarrollo como ocurre en la planta de banano. La penetración puede ser de 2 a 3 días, crece la espora
el tubo germinativo penetra al estómago y de ahí las infecciones son más frecuentes en vez de las hojas porque es donde se encuentra con la mayor cantidad de estomas. La hoja cigarro, que es la que está expuesta a la parte de la llegada de las esporas, es la que va a estar envuelta en su parte derecha. Es decir, cuando la hoja cigarro abre, la parte afectada es la parte izquierda. Esto es muy importante para aquellos técnicos que llevan a cabo el monitoreo. Si un técnico no está muy familiarizado cuál es la parte izquierda de la hoja, va a hacer muestreos en la parte derecha. Por lo tanto, dentro de las primeras 5 hojas, nunca va a encontrar ni pizca ni estrella del hongo porque está evaluando la parte errónea. Siempre tenemos nosotros que evaluar la parte izquierda, que es la parte que está expuesta a la llegada del hongo. En el tema de cigatoca negra existen 2 conceptos muy importantes que todo técnico que está trabajando en banano o que tiene a su cargo la asesoría en el control de cigatoca debe realmente de entender. Uno es el periodo de incubación. ¿Qué es el periodo de incubación? El periodo de incubación es el tiempo en que la espora llega al cigarro, germina, penetra y aparece el primer estadio que es la pizca. Ese periodo de incubación está en función a las condiciones de clima y a la emisión foliar. ¿Por qué? Un ejemplo. Si yo tengo una pizca en la hoja 5 y lo multiplico por la emisión foliar que en ese momento tiene la planta de banano, emisión foliar, señores, es el tiempo que la planta de banano lleva para desarrollar una hoja nueva. Se habla que en promedio anda en 8 días. Sin embargo, tenemos por condiciones de clima, en algunas épocas del año, como es noviembre, como es diciembre y enero, donde esta emisión foliar por las condiciones de la temperatura que tienden a bajar, va a ser un poquito más de 8 días, puede llegar hasta 15 días. Entonces, si yo tengo una pizca en la hoja 5 y mi emisión foliar está en 8 días, quiere decir 8 por 5, 40, quiere decir que 40 días hacia atrás, la espora llegó al cigarro, germinó, penetró y aparece el primer estadio de pizca. Ese es muy importante. El otro concepto sumamente importante es el periodo de transición, que significa el paso o el tiempo que se lleva una pizca para pasar estría, una estría para pasar a mancha y una mancha para pasar a quema. Esa etapa de transición está bien definida y depende mucho también de las condiciones del clima. Por ejemplo, si yo tengo una pizca en la hoja 5 y una mancha en la hoja 10, yo tengo 5 hojas en ese lapso. Si lo multiplico por 8, que es una emisión foliar, quiere decir que la pizca para llegar a mancha se lleva 40 días. Aquí es donde se miden, en esta etapa de transición, que es lo que nosotros tenemos que entender, que entre más prolongada sea mejor, es donde se miden los efectos de los productos curativos como son los sistémicos. Nosotros debemos de mantener una etapa de transición mucho más prolongada entre la pizca y la quema, que es el último estadio de la enfermedad. Pero depende mucho, le digo, de las condiciones de clima. Los patrones de manchado que se presentan en una hoja de banano va a depender mucho del tipo de estructura que creó la lesión. Ya mencionamos que la hoja cigarro está envuelta en su parte derecha, protegida, y la parte izquierda es la que está expuesta. Entonces, a la llegada de las esporas, de la figura B a la figura F, el patrón de manchado es por conidios, es decir, al borde de la hoja, la parte media, la parte basal. Cuando nosotros vemos un manchado de quema fuerte sobre la punta de la hoja, el ápice de la hoja, este es causado por esporas. Entonces, porque las esporas llegaron en esa etapa de cigarro, ahí se posicionaron, ahí penetraron y ahí causaron el daño. Pero las 2 estructuras son peligrosas porque al final de cuentas nos van a causar un daño desde pizca hasta mancha, tanto los conidios como las esporas. El ciclo de vida de cigatoca negra depende mucho de las condiciones climáticas. Hay datos, por ejemplo, donde en Costa Rica el ciclo de vida completo de pizca hasta quema puede ser de 20 a 25 días. Aquí en la zona, bajo las condiciones de Tiapa, es variable. Por ejemplo, actualmente ahorita que tenemos condiciones muy favorables a cigatoca negra, yo he encontrado en mis monitoreos de cigatoca que hago en fincas una pizca en la hoja 5 y una mancha o quema en la hoja 10 o menos. Incluso he encontrado pizca en la 5 y mancha y quema en la 7. Tenemos 2 hojas entre la pizca y la quema. Eso quiere decir que multiplicado por una emisión foliar de 7 días, 7 por 2, 14, el periodo completo del hongo, bajo las condiciones ahorita que tenemos en la zona, puede ser de 14 o 20 días. Es decir, está muy agresiva la enfermedad porque las condiciones climáticas que estamos viviendo les favorecen mucho. Entonces, el ciclo de vida depende mucho de las condiciones de clima y del control que tengamos de la enfermedad y el manejo que tengamos de la misma de la plantación. Como todo hongo, como toda enfermedad, la cigatoca negra está
muy íntimamente relacionado a factores de clima. ¿Cuáles son los factores de clima que ayudan a que la enfermedad sea muy agresiva? El agua, la lluvia, el rocío, la humedad. Nosotros tenemos temperatura de 21 a 28 grados, que es el rango donde la cigatoca se mueve muy bien. Pero tenemos temperaturas mucho más altas. Se habla que abajo de 20 grados la enfermedad tiende a disminuir su agresividad, pero realmente en la zona nosotros no tenemos temperaturas por debajo de 15 grados en algunas ocasiones, en algunas horas en la madrugada. Pero eso, una vez que las condiciones climáticas a través del día se presentan favorables al hongo, el hongo sigue su transcurso. Humedades de arriba del 90% van a permitir que el hongo se establezca, se disemine, germine y cause su daño. Entonces, esta enfermedad es dependiente de los factores de clima. Tenemos una época donde la agresividad de la enfermedad tiende a ser menor, que es de marzo, abril y mayo. Ahí los ciclos de aplicaciones tienden a alargarse un poquito más a 9 días. Y a partir de junio, de julio, que es cuando empieza la curva de cigatoca negra hasta febrero, es donde el ciclo de vida se acorta y es donde es muy agresiva la enfermedad. Entonces tenemos que tener un buen control entrando en la etapa de lluvia, para que cuando terminemos en febrero, cuando lleguemos a la etapa de diciembre y de enero, que las condiciones de clima tienden a bajar, la temperatura tiende a bajar por debajo de 20 grados, la planta como que entra en latencia, y si tenemos un problema de cigatoca que no cubrimos bien desde julio, vamos a tener problemas en la producción de la fruta, porque la planta no tiene hojas y las condiciones de clima del frío que hay no van a permitir que la fruta engruese, y por lo tanto vamos a tener problemas de pérdida de fruta en campo. El control de cigatoca negra en los historiales de este cultivo se habla que ha pasado por diferentes etapas. De 1981 a 1986, originalmente cuando llegó la cigatoca negra, los productos que existían en ese entonces eran el mancozeb, los venomiles y en este caso el calixin. Se hacían aplicaciones cada 12, 15 días generalmente. A la fecha, debido a las condiciones climatológicas que se han venido presentando, hay diferentes etapas en el control. En 1987 aparece el primer triazol de la zona, que es el TIL. Este producto ejerce un buen control en su momento que se usó, pero lamentablemente se empezó a abusar de este producto y caímos en un problema grave de resistencia. Gracias a que llegaron los programas de control a base de mancozeb y resinas, fue que se empezó a recuperar la zona con un control mejor de cigatoca negra. En el lapso de 1997 a 2002 prácticamente se dejaron usar los sistémicos, las condiciones climáticas cambiaron. Recuerden que en 1998 tuvimos una seca de 6 meses, cosa que nunca se había visto en la zona de Teapa. Han cambiado las condiciones de lluvia, ya no nos llueve tanto como anteriormente, pero los programas de control se han venido cambiando y requiriendo nuevas moléculas. Hoy en día tenemos, lo último que salió fue las carboxamidas, que son productos bastante fuertes para el control de cigatoca. Pero normalmente, en general, el control de cigatoca negra está basado en mezcla de mancozeb con resina y los sistémicos de acuerdo a los monitoreos que se hagan en la zona. Dentro del control de cigatoca negra, de forma general, existen 3 productos: los preventivos, los translaminares y los curativos. Los productos preventivos son aquellos que son los mancozeb en polvo o floables, que se van a usar en mezcla con resinas y que se aplican cada 7 u 8 días. Estos productos son preventivos porque tienen que estar sobre la capa de la hoja, para evitar que la espora germine y penetre. Dentro de este producto tenemos al cueva. El cueva es un producto a base de cobre, que el ingrediente activo es el octanato de cobre, que nos ha dado muy buenos resultados, que es de la empresa Sumi Agro, y nos ha dado buenos resultados en el control de cigatoca. No olvidemos que los primeros controles de cigatoca amarilla en los años 30, en los años 40, 50, fueron a base de caldo bordelés, que es el famoso el cobre con cal. Hoy en día tenemos nuevas moléculas. Existen otros productos, los sistémicos. Yo voy a hablar de 3 sistémicos que son de la empresa Sumi Agro, que son el Canciller, el Tiago y el Timonel. El número de ciclos, en el caso de cueva, que es el octanato de cobre, trae 104 gramos de ingrediente activo. Es un producto que es preventivo. Este producto cae en la hoja y va a evitar que la espora germine. Se pueden dar de entre 10 y 20 ciclos en el año, la dosis de 1 litro por hectárea. Dentro de los curativos que tiene Sumi Agro está el Canciller. Es un producto que el ingrediente activo es el difenoconazol, trae 250 gramos de ingrediente activo, su dosis de 0.4,
y pueden usarse hasta 3, 4, 5 veces en el año dependiendo de tan agresiva sea la enfermedad. Traemos un producto que se llama Tiago, es un Azoxystrobin que trae 256 gramos de ingrediente activo, su dosis es de 400 ml por hectárea. Cuando nosotros aplicamos una dosis de 400 ml, estamos aplicando 100 gramos de ingrediente activo por hectárea, que es lo mínimo que nos permite para tener un excelente control de cigatoca negra. Timonel es una mezcla de dos ingredientes activos, el Azoxystrobin más un tebuconazole. La dosis es de medio litro por hectárea. De estos 3 productos que hemos hablado, tenemos resultados fabulosos en el control de cigatoca negra como curativos. Y Cueva es un producto preventivo que nos ha dado buenos resultados usándolos alternados con mezcla de Mancozeb. Voy a hablar un poco de Cueva. ¿Qué es el Cueva? El Cueva, el ingrediente activo es octanato de cobre, es un producto que lanzó al mercado Sumiagro. Tiene 2 efectos, controla hongos y controla bacterias. Las características que tiene Cueva es que trae una cantidad muy reducida de cobre metálico. Recordemos que siempre que cuando se escucha la palabra cobres, el temor del técnico de la finca es que puede crear un problema de fitotoxicidad en la planta. Con Cueva no tenemos ese problema. Podemos hacer el número de aplicaciones que querramos. Hemos corrido trabajos de 30 ciclos seguidos con excelentes resultados y nunca hemos tenido un problema de intoxicación con Cueva. Una de las ventajas que tiene, como les digo, es el reducido cobre metálico. Otro de los perfiles es que lo puedes usar tanto en plantaciones orgánicas como en plantaciones tradicionales. Y otra de las ventajas que tiene es el tamaño de partícula. El tamaño de partícula tiene mucho que ver, señores, en una cobertura. Como preventivo, debe de haber una cobertura muy buena sobre la hoja porque para evitar que la espora pueda caer en lugares donde no hay producto y pueda germinar y penetrar. Esa es una ventaja que tiene Cueva. El tamaño de partícula de Cueva es muy pequeño comparado con otros productos. Pero además viene en una formulación de ácidos grasos. ¿Qué significa esto? Que los ácidos grasos lo que van a hacer es romper la estructura de la espora para que el ion cobre pueda penetrar y lleve a cabo su efecto de control en enfermedades de cigatoca negra. Tenemos resultados que más adelante vamos a platicar acerca de Cueva. Canciller es un producto, como ya mencionamos, el ingrediente activo es difenoconazol. En la zona se ha usado mucho este producto, ya la gente lo pide y la gente ya lo identifica por los resultados que hemos tenido. Este producto se lanzó en junio de 2018 y tenemos resultados de aplicaciones de Canciller que nos han dado entre 10 hasta 15 semanas de control. Depende mucho del momento que se aplique. Es un producto que se mueve en toda la hoja, tiene una sistemicidad que de punta a punta y de borde a borde. Este producto tiene una ventaja muy importante dentro de los triazoles. Existe un grupo de productos que son triazoles, pero dentro de estos triazoles, la diferencia de Canciller es que nunca le va a crear un quemado tan fuerte y tan agresivo como normalmente pasa con cualquier otro triazol. Hay una quema muy, pero muy localizada y lo más importante, la hoja va a permanecer en la planta, que eso es lo que busca el productor, no perder hoja. Canciller es muy importante para controlar cigatoca negra y además el costo por día de control es mucho más barato. Podemos ver algunos controles de Canciller en algunas fincas que hemos localizado. El otro producto que tenemos es el Tiago. El Tiago, el ingrediente activo es Azoxystrobin. Trae 256 gramos de ingrediente activo. Una de las características que tiene Canciller es un producto preventivo sistémico, no es curativo. Es decir, si nosotros metemos a Tiago dentro de un problema de cigatoca, donde ya tenemos un serio problema de cigatoca negra, difícilmente vamos a tener un control. Este producto va a atacar los estadios más jóvenes de la cigatoca, pero algo muy importante, las esporas que están en el aire y que caigan y las toque Tiago, las va a controlar, incluso cuando están ramificándose que va a entrar al estómago. Es una gran ventaja que tiene este producto. El siguiente producto que le voy a hablar es el Timonel. Es una mezcla, como decía yo, de Azoxystrobin con tebuconazole. Hemos marcado plantas en bananeras, donde marcamos cuadros en toda la vena central, y algo que nos llama la atención es el control que me da Timonel. Timonel se usa medio litro por hectárea, ¿verdad? Trae 200 gramos de ingrediente activo como Azoxystrobin y 125 como tebuconazole. Este producto nos permite tener un periodo de control también bastante largo, no es tan agresivo también para la quema, causa un poquito más de quema que Canciller, pero algo que tiene es que la vena central siempre la va a mantener libre, que es el quemado más peligroso. Si ustedes tienen problema de manchado en vena central, aún teniendo los bordes limpios, se tienen que llevar la hoja porque no hay otra manera de quitar esa hoja si no es eliminándola completamente.
Otro fungicida, bueno, existen muchos fungicidas que se usan actualmente en banano para control de cigatoca, pero créame, se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos. Realmente nosotros como técnicos, como asesores de cigatoca negra, debemos derrotar las moléculas para que realmente no tengamos un problema de resistencia. Tenemos que cuidarlo porque son pocas. Existen translaminares, como en el caso de Voley, como en el caso de otros productos. Dentro de las carboxamidas está el Comora. Pero también debemos de tomar en cuenta que estos productos se tienen que usar con un aceite mineral. El aceite Parol 80 es que uno de los mejores resultados nos ha dado en la zona. Y los emulsificantes, acuérdense que nosotros cuando aplicamos un sistémico vamos a hacer una emulsión aceite-agua. Si nosotros metemos el aceite y el agua sin el emulsificante se nos va a separar. Por lo tanto tenemos que meter el aceite con un emulsificante. Más adelante yo le voy a comentar cuáles son los procesos en la preparación de mezcla que tiene mucha importancia para que no tengamos problemas de separación. ¿Cómo se prepara una mezcla de un producto preventivo? Normalmente en muchas de las zonas tenemos problemas de pH de agua o de dureza. Realmente en Chiapas, por ejemplo, las aguas por los cerros que son calcáreos, tenemos pH de agua arriba de 8 o de 9, con durezas arriba de 300, 400 partes por millón. Es muy importante curar el agua. Para eso lo que se hace es meter un acidificante que permita poner las condiciones de agua como debe de ser estables. De ahí lo que se hace es meter el preventivo, en este caso el Mancozeb, se le mete la resina, y si hay que meter un foliar es muy importante que se hagan pruebas previas para ver que los foliares sean compatibles con el Mancozeb. Hemos visto mezclas de productos donde hay una separación bastante dura tanto del Mancozeb como del agua, y eso es peligroso porque al final de cuentas el objetivo de la aplicación aérea es el control de cigatoca, pero el productor quiere aprovechar la aplicación aérea para meter los foliares, pero tengan mucho cuidado en ese sentido. Cuando vamos a preparar floables, porque también se usan en la zona, los preventivos, también es muy importante colar el agua, meter el floable, y si vamos a meter un foliar hay que hacer pruebas previas para que no tengamos el problema de separación, porque como está dentro de una olla, no vemos lo que está pasando. Y los pH se van hasta abajo. Una mezcla que tiene por debajo de 5 de pH es una mezcla que no tiene una efectividad tan buena como la que quisiéramos. Existen otros productos, es el clortalonil. Este producto también se usa en dosis de 1 a litro y medio por hectárea. Igual hay que tener mucho cuidado. Este se usa solito con agua. Por lo general no le meten nada de foliares. Alguien que lo quiera hacer, hay que hacer igual. Tienen que hacer pruebas para ese sentido. ¿Cómo se prepara una mezcla desde sistémico? Miren, esta es una parte muy importante porque realmente a mí me ha tocado ver gente que llega a las pistas y hace preparaciones que no son las adecuadas. Acuérdense que el aplicar un sistémico cuesta dinero. Entonces, si ya hicieron la inversión en un sistémico, el que sea, deben de hacer lo posible porque se aplique de manera correcta y que la preparación sea la más adecuada. Los pasos para preparar una mezcla de un sistémico, por ejemplo, Canciller, que es de la empresa Sumi. Yo lo que hago es meter el aceite que voy a usar en la preparación. Por decirlo así, yo voy a meter 600 litros de aceite a la preparación. Paso número 1, meto el aceite, le meto 6 litros del adherente, Ines, Boga, el que yo use. Le doy 10 minutos para que se caliente el aceite de tal manera que cuando posteriormente, ya que pasaron esos 10 minutos, le voy a meter el 50% del agua. Entonces yo voy a tener una mezcla bastante homogénea del agua con el aceite ayudado por el emulsificante. Posteriormente aplico la cantidad de Canciller que voy a usar, por ejemplo, en 100 hectáreas van a ser 40 litros, y al final se afora con la cantidad de agua y podemos sacar. A mí me ha tocado hacer preparaciones de mezcla de Canciller, de Tiago, de Timonel, y con toda certeza, cuando hago bien las cosas, saco una muestra, se le enseño al técnico para que vea realmente, y dura 3, 4, 5 horas, permanece estable, y eso es una gran ventaja porque le estoy dando las condiciones para que el producto pueda funcionar bien y controle bien cigatoca negra. Otra de las fincas donde hemos trabajado con nuestros productos de sistémicos, como el caso Canciller, es la finca Galeana. Esta finca el año pasado hicimos una evaluación de cigatoca, vimos cómo estaba la situación y hicimos la recomendación. Hemos tenido buenos resultados, realmente llegamos con buenos controles a la cosecha. Tenía una presión bastante fuerte, logramos recuperar el control. El técnico de la finca vio las bondades del producto y eso nos permitió volverlo a aplicar en el siguiente año. Entonces, otra de las fincas, por ejemplo, en Tapachula, ¿verdad? Hay una finca que se llama Miguel Alemán. Esta finca empezamos a trabajar con ellos, con Canciller primero, haciendo unas pruebas.
Después, posteriormente, hicimos unas aplicaciones de Tiago, que es el azoxystrobin contra un trifluorostrobin, que es de la misma familia, y encontramos resultados, diferencias de alguna manera no tan abismales, pero sí hay resultados de Tiago, por ejemplo, en este caso, versus el producto comercial que siempre se ha usado. ¿Cómo? Bueno, viendo la posición de la hoja móvil con pizca, siempre tuvimos una mejor posición con Tiago que con la competencia, igual que con Estría, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el Tiago es un producto sistémico preventivo, no es curativo, por lo tanto, tiene un momento de usarse ese producto. Con una finca que hemos trabajado ya tiene más de 2 años en Tiapa, es la finca de Palmahuaca. En esta finca, el ingeniero Victoriano López, que es el responsable técnico, ha depositado la confianza en nosotros, dándonos la oportunidad de manejar el problema de cigatoca negra. Es una finca de 260 hectáreas, son 3 fincas que componen este grupo. Ahí aplicamos el 23 de noviembre del 2019, metimos una aplicación de 2018, metimos una aplicación de Canciller que nos llevó a hacer un segundo ciclo hasta agosto del año pasado. Trabajamos con aplicaciones de Cueva alternadas con productos de Canciller y hemos logrado tener muy buenos resultados. Bueno, aquí pueden ver ustedes los resultados en plantas próximas a parir y plantas a cosecha. Esta finca este año llevamos un ciclo de Canciller y llevamos un ciclo de Timonel con excelentes controles. El técnico está muy contento de ver las bondades del control que tenemos en esta finca. Afortunadamente, cortando con 10 hojas a la cosecha, es un excelente número de hojas con una sanidad bastante buena. Recuerden algo. El número de hojas a la cosecha es muy importante, pero más importante es la sanidad que tenga esta. O sea, yo puedo tener 8 o 10 hojas, pero si más del 50% de esas hojas están quemadas, de nada me sirve. Es preferible tener 5 o 6 hojas, pero verdes. Acuérdense que para los programas de exportación, todas las empresas que compran productos para exportación siempre van a exigir un número determinado de hojas con una cantidad, con una sanidad, que estén verdes, que estén efectivas para que la fruta salga al mercado de exportación y no tenga problemas de maduración prematura. Una de las fincas que trabajamos por último en Tiapa con el producto Cueva. Cueva, como yo les dije al principio, es un producto preventivo que trae 104 gramos de ingrediente activo. Este producto se usa alternado con los productos de Mancozeb de la zona. Uno de los objetivos es tratar de bajar carga química. Recuerden que con las aplicaciones de Mancozeb en la zona se hacen aplicaciones masivas a través del año. Entonces, uno de lo que está buscando las fincas es tratar de reducir la carga química del Mancozeb. Cueva es una alternativa para este tipo de programas y en la finca Santa Rosa con el ingeniero Guillermo Ramírez hicimos 5 aplicaciones donde evaluamos en la época de más alta presión el comportamiento de Cueva, logrando buenos resultados. Eso nos llevó a marcamos plantas para darle seguimiento a la hoja que se fue aplicando con Cueva y llegamos con buen número de hojas a la cosecha, permitiéndonos tener un buen control de cigatoca negra con un producto tan efectivo como Cueva. Con esto, señores, estamos terminando la plática. Cualquier duda, sugerencia que quieran hacer, con toda confianza pueden hacerla llegar a través de esta página y nosotros con gusto lo podemos responder. Muchísimas gracias por su atención y un saludo afectuoso.